Advertencia. El capítulo que van a escuchar a continuación tiene un problema. No tiene música de fondo. Resulta que Spotify introdujo este mes o esta semana incluso una modificación que eliminó el viejo programa de edición nativo a la página Anchor, que es por donde yo subía los podcasts y que fue adquirida por Spotify hace unos años, y que tenía una herramienta para agregar una música propia de Anchor para que los capítulos fuesen más fáciles de escuchar. En esta nueva versión que está tercerizada, eso no está ahora incorporado, y si lo está, en lo que va de noche no lo he podido encontrar cómo se hace. Tuve que juntar todos los clips que grababa por separado en un solo archivo de audio, y lamentablemente van a escuchar 80 minutos sin acompañamiento musical, y considero que la cortina musical hacía mucho más tolerable la audición del capítulo. Tendré que aprender a utilizar nuevos programas de edición para no usar los programas nativos de Spotify, y eso puede que tenga problemas porque mi computadora posiblemente no esté en la capacidad de correrlos. Dicho todo esto, bueno, pasen ahora a escuchar 80 minutos de un podcast en el que solo van a escuchar mi voz sin ningún otro acompañamiento de fondo. Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast aristotélico. Les habla Sebastián Covas, grabando esto la tarde del domingo 21 de julio con los acontecimientos en pleno desarrollo. El día de hoy se ha retirado oficialmente de la campaña presidencial por la presidencia de los Estados Unidos el titular del cargo, el presidente Joe Biden, dejando la contienda abierta en el Partido Demócrata cuando están a menos de un mes de tener lugar la Convención Nacional, que, como recordarán del capítulo anterior, es un evento del capítulo anterior sobre los Estados Unidos. Es un evento que ya se ha vuelto pro forma porque desde que se institucionalizaron las primarias en los años 70, la verdadera elección es la contienda estadal, estado por estado, donde se escogen los delegados que van a ir a la convención. Estos delegados están comprometidos, y entonces lo que termina ocurriendo en la convención es una formalidad. Pues bien, no hemos presenciado nunca una convención abierta desde el año 76, cuando fue la última de los republicanos, cuando todavía no habían terminado de instituir las primarias, ellos, los republicanos. Los demócratas desde el 72. La última gran convención abierta famosa y caótica fue la del año 68, dado que el presidente Lyndon Johnson se retiró en marzo de aquel año, dejando la contienda abierta. Fue un caos aquello. Y entonces, bueno, estamos en territorio inédito. Gente de mi edad nunca ha visto lo que está a punto de suceder. Por supuesto, entonces es un tema muy interesante. Han sucedido otras cosas. Ocurrió la convención republicana. A Trump casi lo matan. Hubo elecciones en Francia. Y estamos hoy a exactamente una semana de las elecciones presidenciales venezolanas. Entonces esto era como para estar haciendo capítulos todos los días, y sin embargo tengo 2 semanas desaparecido. En parte también porque la dificultad de internet continuó una semana más. Finalmente fue corregida, ya tengo una semana con conexión, pero todas las cosas que habían estado sucediendo era como, ya va, yo no puedo hablar sin terminar de entender lo que está pasando, y cuando está terminando de suceder algo, sucede otra cosa. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Déjame lanzarme y vamos a hacer un capítulo tratando de recapitular, valga la cacofonía, los eventos desde la última vez que publiqué un capítulo hasta la fecha. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a hablar muy brevemente, pasaré a hablar de cada uno de los temas que se han sucedido. Bien, lo justo sería empezar por Francia, porque fue el proceso electoral que casi coincide con el británico, que fue a lo que le dediqué el último capítulo. En Francia, el presidente Macron había llamado a unas elecciones anticipadas a raíz de la derrota de su coalición de gobierno en las elecciones europeas. El presidente no estaba obligado a hacer eso. Fue un cálculo político que hasta cierto punto le terminó saliendo por la culata y lo hirió a él. Porque, para sorpresa de muchos, el partido de extrema derecha, nacionalista,
algunos dirían fascistoide, dirigido por Jean-Marie Le Pen, se terminó haciendo en una primera vuelta con un montón de escaños en el poder legislativo. Sin embargo, el sistema electoral vigente en Francia estipula que si en la primera vuelta en cada distrito nadie saca la mitad más uno de los votos válidos, tienen que ir a una segunda vuelta todos aquellos candidatos que hayan sacado al menos 12,5% del total de votantes registrados en cada una de las circunscripciones. Ah, con lo cual eso permite que incluso puedan ir a una segunda vuelta 3 o hasta 4 candidatos. A mí me parece, si me preguntan mi opinión particular sobre esto, yo creo que dejar la puerta abierta a tantos candidatos es un error. Deberían ser simple y llanamente los que quedaron de primero y segundo y ya está. De modo que la segunda vuelta sea entre dos opciones. De tal forma que el que gana es seguro que gana con la mitad más uno de los votos y es una considerable mayoría. Si pasan hasta tres, no puedes garantizar eso. Pero bueno, la cosa es así en Francia. En una primera vuelta terminaron obteniendo la mayor cantidad de diputados. Los que se definieron en primera vuelta eran en su mayoría de la extrema derecha, que es antieuropea, es antiinmigrante, es eh, hasta cierto punto bastante antisistema. Entonces, por supuesto, eso escandalizó tanto al centro como a la izquierda en Francia y se diseñó una estrategia que para la segunda vuelta, en donde las encuestas diesen ganadora una tendencia, la otra tendencia se retiraba, ya sea del partido pro gobierno de centro o de la coalición de centro de izquierda, de modo de cerrarle el paso a los candidatos de ultraderecha que partían ya como los favoritos. Esa estrategia logró el primer objetivo planteado, que era evitar un triunfo absoluto de los nacionalistas de extrema derecha, como les digo, en buena medida bastante antisistemas, pero terminó produciendo una asamblea prácticamente dividida en tres fuerzas iguales, donde el partido de Macron no controla la mayoría, pero la extrema izquierda tampoco. Y entonces formar gobierno ahí va a ser difícil, porque resulta y acontece que el sistema político francés no es ni presidencial ni parlamentario, que son los dos sistemas políticos que yo había explicado aquí hasta este punto. El sistema político francés es semipresidencial. Es decir, hay un poder ejecutivo fuerte que es electo con independencia del poder legislativo y tiene un montón de prerrogativas e iniciativas, pero debe formar gobierno con la aprobación del poder legislativo. Entonces, cuando el partido de gobierno logra mayoría en las cámaras, es fácil porque es su misma gente, pero cuando no, implica una serie de negociaciones y termina produciéndose una cosa que en el lenguaje francés, o sea, en el lenguaje, en la jerga política francesa, han dado en llamar la cohabitación. Es decir, fuerzas opuestas terminan aliándose, tragándose la una a la otra, formando gobierno y teniendo que pactar y negociar un montón de decisiones. Por supuesto, eso implica que entonces ya la agenda presidencial no se va a poder cumplir a su cabalidad porque va a haber cosas que el partido que se le opone y que con el que está formando gobierno no va a aceptar. Entonces, bueno, para algunos eso es paralizar el gobierno por el resto del periodo. Y eso todavía no ha sido definido. En Francia están ahora en esa etapa de negociaciones, porque si bien la coalición de izquierda, que incluye partidos de extrema izquierda, alcanzó, sí, ganó la mayor cantidad de curules, no ganó una mayoría. Entonces el partido que quedó de segundo es el partido de Macron y sus aliados, y quedan de tercero los nacionalistas. Entonces, bueno, para Macron es, oye, ¿cómo hago aquí? Entonces la cosa está trancada por ahora y no hay mayor definición. Yo creo que yo no vi nunca por qué Macron llamó a una elección anticipada solo por la derrota en las elecciones europeas. Eso fue un cálculo político, a eso no estaba obligado legalmente ni institucionalmente. Y bueno, yo creo que si bien había muy bien olfateado que la marea se le estaba torciendo, yo creo que
hubiese sido mejor ignorar lo que estaba sucediendo en Europa, considerarlo una condición circunstancial. Yo creo que a mí definitivamente me faltan elementos de análisis aquí. El caso francés es el que menos he estudiado y entonces voy a dejarlo hasta aquí porque no me parece éticamente profesional o profesionalmente ético, como quieran, seguir elaborando sobre un sistema del que me faltan datos para poder entender por qué ciertas decisiones. Sin embargo, si les digo, la cosa está hasta este día de hoy, está detenida. Y muy probablemente lo que resta del gobierno de Macron termine siendo bastante inefectivo justamente por tener que hacer alianzas o terminar formando gobierno con gente que se le ha opuesto abiertamente. Sigamos ahora con eh, Estados Unidos, que es el que va a meritar mayor análisis, y finalmente haré un comentario sobre Venezuela. Bien, en los Estados Unidos es donde ha pasado de todo y es el que me motivó a grabar este capítulo extemporáneo, el que me tenía aguantado en los análisis porque se estaban sucediendo muchas cosas, pero que finalmente ya con lo que sucedió hoy decidí, mira, no puedo seguir aguantando. El orden de los factores ha sido el siguiente. Primero, una decisión de la Corte Suprema le otorgó inmunidad parcial a Trump bueno, al presidente. Lo que evidentemente, esto fue una demanda solicitada por la defensa de Trump para alegar que no podía ser procesado judicialmente por decisiones tomadas mientras ejercía el cargo porque el presidente debe tener inmunidad. Entonces salió una decisión de la Corte Suprema que se dividió enteramente en líneas ideológicas. Los 6 magistrados conservadores estuvieron de acuerdo y solo se le opusieron los 3 magistrados liberales. Que la decisión terminó siendo que sí, que el presidente tiene eh, alguna inmunidad, básicamente inmunidad en actos que sean oficiales, eh, y para nada inmunidad en cosas que no sean oficiales. Pero no definió qué es cada cosa y dijo que en todo caso es el Congreso el que tiene que por ley definir qué son actos oficiales y qué no lo son. Eh, con lo cual, incluso el juez de Nueva York que llevó el juicio y que se estaba esperando que emitiera una sentencia por el pago de dinero a Stormy Daniels para esconder su affair con Trump hace años, eh, paró la emisión de sentencia, la sentencia no, perdón, el dictamen de la pena, porque tenía que analizar hasta qué punto el juicio estaba afectado por esta decisión de la Corte Suprema. O sea, con lo cual, Trump logró evitar, así al final se determina que los elementos por los cuales estaba siendo enjuiciado sí son actos punibles y que pueden ir a juicio. Ya eso no va a ser este año. Entonces el juicio no va a tener lugar antes de la elección, los 3 juicios que faltaban. Y Trump lo que logró fue comprar tiempo con este dictamen. Todas las implicaciones jurídicas específicas son muy, muy, muy... Es decir, todos los análisis que he leído y escuchado sobre las implicaciones legales y constitucionales de este dictamen son muy específicas, son muy enrevesadas como para poder sintetizarlas aquí. Yo todavía estoy tratando de procesar algunas de ellas, incluso me he encontrado con ciertos elementos de barrera del lenguaje que yo dije, ya, yo tengo que volver a leer, yo tengo que buscar esto, porque son cosas que he escuchado y digo, tengo que buscarlo por escrito, porque definitivamente aquí hay cierta conjugación de algunos verbos que me está afectando entender hasta dónde implica esto, ¿no? O sea, que está eh, implicando esta sentencia. Pero lo importante, que son las implicaciones electorales de ese dictamen, es que definitivamente ya los juicios no van a ser este año. Incluso la, la sentencia del el dictamen de la pena que se estaba esperando en Nueva York ya quedó pospuesto para septiembre, con lo cual está más adentro de la campaña, pero ya definitivamente no va a tener el impacto que tendría ahorita. De todas maneras, ese era el juicio como más débil de todos, el único que había salido. Incluso mucha gente del bando demócrata consideraba que ese era un juicio eminentemente político, o sea, que estaba politizado de alguna forma, no en cuanto a la, al fallo en sí,
sino el hecho de haberlo iniciado, porque para los ojos de muchos es una causa menor, al lado de las otras que tiene Trump abierta, que definitivamente son, sin lugar a dudas, mucho más graves que esta. O sea, esta era como de verdad. O sea, lo único grave era que le quiso comprar el silencio de alguien reponiéndoselo con el dinero de la campaña. Sí, evidentemente eso es un delito, pero al lado de tratar de evitar que se cumpliese la voluntad popular es mucho menor. Y entonces, bueno, ese fue el juicio que prosperó. Ahora bien, después de que esa noticia bajase, continuó la presión sobre Joe Biden para que se retirase, y Biden diciendo que nada que ver, que él no se retiraba, pero siguieron acumulándose pifias públicas que, si bien no tenían la magnitud de la muy pobre desempeño del candidato en el debate con Trump, eran suficientes como para, habiendo ocurrido aquello, esto sirviese para confirmar la idea de la gente de que, mira, no, aquí hay un problema. En una reunión de la OTAN va a presentar a Zelensky, lo presenta como Putin, va a hablar de su vicepresidente Kamala Harris y la presenta como Trump. O sea, además le cambiaba el nombre a las personas por las peores opciones posibles. O sea, si hubiese presentado a Kamala Harris llamándola Jill como si fuese su esposa, tú dices, bueno, ok, con ambas comparte mucho tiempo. No, pero la llama Trump. Si vas a confundir a Zelensky y dijiste Telensky o dijiste Schulz, pero lo llamas Putin, o sea, lo insultaste en el momento en que lo estás presentando. Y estoy seguro que Zelensky no se lo tomó a pecho, pero sí habrá pensado, coño, tu madre, o sea, mira con quién me estás confundiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso se siguió acumulando hasta llegado el día de hoy. Ya Biden ha renunciado a su candidatura, no al cargo de presidente, sino a la reelección, pero hablaré de eso más adelante. Sin embargo, mientras eso se estaba dando, Trump sobrevive a un intento de asesinato donde todo fue terrible. Por supuesto, se han disparado las teorías de la conspiración de un lado y de otro. Para algunos, Trump hizo todo un montaje para subirse a la popularidad. Para otros, es prueba de que el Deep State está queriendo matar a su paladín, que va a acabar con la cábala de pederastas judaizantes y masónicos. Lo cierto es que tanto el atentado fue muy caliche, montado por un chamito de 20 años que estaba inscrito como republicano, pero que había donado $20 a la campaña de Biden y que había averiguado sobre cuál candidatura se iba a presentar en su pueblo lo más cercano posible. O sea, él como que quería joder al que fuese y le tocó fue a Trump. Por fortuna para Trump, le apuntan a la cara y le dan en la oreja, que hay que ver, o sea, la oreja está pegada a la cara, que la bala... O sea, yo detesto las teorías de la conspiración, pero definitivamente quien aquí piense que todo es tan fortuito para que se haya salvado, o sea, métanse el dedo entre la oreja y su cabeza, y no hay ni un centímetro entre el lóbulo, la parte superior del lóbulo. Y le da justamente ahí. O sea, Trump se mueve un segundo antes y le da en el cachete y lo mata. Por supuesto, no me creo para nada las teorías de la conspiración, pero en este caso entiendo por qué la gente duda. Porque de verdad es el bastardo suertudo más grande de la historia de la humanidad. Es increíble la suerte de Trump, de verdad. Uno ve esto en las películas y uno dice, ay, por Dios, pero ¿quién se va a creer eso? ¿Quién se salva? Claro, tiene plot armor, porque el personaje es importante para la trama, entonces no lo matan y se salva de chiripa siempre porque no puedes matar al protagonista. Bueno, en la vida real existe también el plot armor, o sea que sí podemos creer eso en la ficción porque mira cómo está pasando en la vida real. Por supuesto, esto además sucede el sábado antes de que empiece la convención republicana. Todo el mundo se escandaliza. Se hace un llamado a la unidad. El mismo Biden llama a Trump. El mismo Trump admite que Biden lo llamó y que tuvieron una conversación muy agradable y muy buena y que le gustó la conversación. Todo el mundo dijo, bueno, esto es un momento para llamar a la unidad. Ese lunes comenzaba la convención republicana, que como decía al principio, las convenciones se han vuelto desde los años 70 para acá unos actos pro forma, porque en realidad son las primarias las que terminan definiendo cuál es la candidatura ganadora. Ya desde 1980 los dos partidos escogen así a sus candidatos.
Entonces ya no hay emoción en la convención. Las convenciones son unos actos, como un acto de grado. Bien, pero aquellas convenciones pugnaces con cuartos llenos de humo, donde se negociaba de todo, murieron en 1976. Entre los demócratas murió entre el 68 y el 72, que son las últimas convenciones. En realidad en el 72 ya había primarias, pero las primarias no definieron un candidato, sino hasta última, o sea, no le habían permitido a ningún candidato obtener la mayoría de los votos y fue la convención la que terminó puliendo el resultado de las primarias, y en el caso de los republicanos fue en el 76. Y ya desde entonces así es que se escogen los candidatos. Eh, pues bien, empezó la convención republicana el lunes y empieza el calor del intento de asesinato por Trump. Y por supuesto, aquello era básicamente un circo en el buen sentido del término. O sea, es una oportunidad para simplemente decir cuán grande es el candidato, cómo lo amamos, es una víctima, mira cómo no lo quieren, etcétera. Ese día además fue noticia que Donald Trump finalmente escogió a un candidato para vicepresidente. Trump se lo había guardado hasta el último momento. Escogió a un senador por... Eh, senador, ya va. Sí, senador. Dudé por un momento si era representante, pero no, es senador por el estado de Ohio. Vance es muy joven, tiene apenas 39 años, está a punto de cumplir 40. Y es autor, escribió una novela semi-autobiográfica que luego fue convertida en película para Netflix llamada Hillbilly Elegy, una elegía hillbilly. El hillbilly es la gente de las montañas de Apalachia. Por lo general es un término que se refiere a, podríamos decir, montañeses pobres y algo marginados, ¿no? Tuvo una infancia muy difícil, llena de violencia doméstica, una madre con problemas de drogadicción, criado por los abuelos, luego se enlistó en los Marines, sirvió en Irak y bueno, escribió esta novela y es conservador, católico, convertido al catolicismo. Y curiosamente, en 2016 era del bando Never Trumper entre los republicanos, gente que abiertamente estaba escandalizada por la idea de que Trump fuese el candidato y llegó a llamarlo un peligro para el partido, para el país y lo llegó a comparar con Hitler. O sea, lo llegó a llamar nazi. Y ahora miren, ¿no? Después de electo senador y después de que Trump se volvió prácticamente un ídolo dentro de la base del partido, pues como dicen allá, flip-flopper, que es lo que aquí llamamos salta talanquera, se volvió más trumpista que Trump y terminó siendo electo por el presidente para ser su compañero de fórmula. Para algunos es incluso el heredero ideológico quien podría seguir manteniendo viva la llama del trumpismo dentro del Partido Republicano una vez Trump ya no pueda ser candidato más nunca, muera, renuncie o vaya preso o lo que fuese. Eso está por verse, efectivamente, pero yo sí creo que sí reúne las condiciones para ser el líder eventualmente de ese movimiento. Lo que pasa es que es más político de carrera y una de las cosas que atrae a Trump es justamente ser un elefante en cristalería que no se mide por encuestas y que actúa por puro instinto. Vance en ese sentido no lo es. Entonces yo creo que cualquier estimación que lo considere el heredero aparente del movimiento trumpista dentro del Partido Republicano ignora el hecho de que no hay tal cosa como una ideología trumpista para nada, en lo absoluto, y que es simplemente un culto a la personalidad. Sin querer juzgar eso, por supuesto no lo apruebo, pero no estoy en este momento queriéndolo juzgar, simplemente estoy describiendo lo que veo. Y Vance, por más que sea ideológico, al ser más ideológico, pero al mismo tiempo ser un político de carrera, eh, al ser más ideológico actúas más por principios y eso te enajena cierta, de alguna forma de los que tienen principios diferentes a los tuyos dentro de un mismo bando. Pero al mismo tiempo, entonces, por ser más flip-flopper, por ser más saltador de talanquera, porque eres un político de carrera, para mucha de esta gente que está entusiasmado por lo auténtico que es Trump, pueden terminar viendo a este flip-flopper como, nada, esto es un político as usual. Pero eso es un juicio que
le queda a la posteridad. Por ahora sí, tiene enardecida la base, es algo que la gente está fanática, en la convención no pararon las demostraciones de júbilo por esta decisión, hasta que finalmente llegó el día que hablaría Trump, que fue el cuarto. Esta convención republicana duró 4 días, por lo general eran 3. Y en un primer momento se sabía que el discurso de Trump iba a estar escrito, iba a ser un llamado a la unidad del país, iba a describir a profundidad lo que sintió el día del atentado, que había sido apenas el sábado pasado. Y así empezó. Y a los 10 minutos Trump mandó el guión al carajo y comenzó a hacer Trump. Estuvo hablando por más de 90 minutos. Les digo una cosa, yo me quedé dormido viendo el discurso, perdí la línea, atacó a todo el mundo, mintió en banda sin pudor alguno, inventó cifras. Básicamente Trump volvió a ser Trump, no puede dejar de serlo. Eso le encanta a la base, pero tú no ganas única y exclusivamente con la base. Si bien yo he dicho aquí que los Estados Unidos, los llamados independientes son, en el papel son la mayoría, pero en la práctica son pocos, en una elección tan cerrada como esta, esos pocos son decisores. Entonces, Trump se está disparando él mismo en el pie al ser Trump, porque le estás recordando a la gente que había preferido a un anciano de 82 años como candidato, por qué habían preferido a un candidato de 82 años como candidato. Es decir, la gente decía, yo prefiero a Biden que a Trump, porque Trump divide demasiado el país, inventa, miente, eso es, para mucha gente que se considera decente ella misma o que simplemente extraña lo civilizada que era la política americana. Esto es la tercermundización de su sistema. Entonces, bueno, en ese sentido, Trump, en vez de tratar de llamar a la unidad y traer así a los que están desesperados, decepcionados por la candidatura de Biden, lo que hace es terminar convenciéndolos de, mira, prefiero a Biden. Y ahora que pasó hoy, domingo, lo que pasó, pues queda debilitado Trump al ser Trump. Entonces, bueno, eso por ahí. Y finalmente, hoy, domingo, Joe Biden finalmente se rinde ante la presión del partido y ante la evidencia innegable del público y se retira de la candidatura a la reelección. Es un triste final para lo que, en mi opinión profesional, fue una buena gestión. A mí me parece que el gobierno de Biden, cuando lo comparo, por ejemplo, con el de Obama, que es otro gobierno que vi y seguí de cerca, logró mucho más en menos tiempo que aquel. Tenía una capacidad de negociación increíble. Uno puede sinceramente poner en duda, mira, dado lo que se ha visto de Biden estos últimos mes y medio, hasta qué punto Biden estaba al frente de la situación estos 4 años. Es una pregunta válida y sincera, que yo creo que es buena hacer. Yo creo que el deterioro de Biden, si bien se le veían momentos de pequeñas pérdidas de lucidez, Biden hasta al menos marzo lucía estar en bastante, en un considerable y provechoso uso de sus facultades mentales, pero de los últimos meses, los últimos 2 meses para acá y sobre todo de junio para acá, de verdad estaba dejando que desear. Incluso si Biden estaba en poca capacidad de llevar las plenas riendas del gobierno y era la maquinaria del gabinete la que estaba gobernando sin dirección, pues aún así es increíble lo bien coordinada que está dicha maquinaria, porque el país sigue funcionando muy bien, sigue lidiando con las crisis internacionales de una manera sorprendente, pese a los obstáculos y pese a lo difícil de la situación actual. Entonces, eso para mí me prueba que no es posible que Biden no estuviese al frente de la situación, estuviese gobernando la maquinaria de gobierno sin dirección. Porque eso no es posible. O sea, tú tienes a todo aquel equipo, o sea, el secretario del Tesoro, el secretario de Estado, el secretario de Defensa. Necesitan a alguien que les diga, no, eso no lo vamos a hacer. O sea, tú le planteas al jefe, mira, esto es lo que deberíamos hacer. Y el jefe te dice, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Pero eso implicaría tal vaina. Sí, pero bueno, esto. Y es mentira
que el secretario de Defensa, el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, el fiscal general van a actuar de manera tan coordinada, espontáneamente, eso es mágico, eso no sucede nunca. Pueden en una reunión decidir algo en el momento, quizás coordinado por la vicepresidente, pero de verdad no se mantiene un gobierno así. Entonces yo no creo, o sea, yo creo que incluso en el privado, en la privacidad del Salón Oval, hablándole con lentitud, repitiéndole si es necesario, consciente de que tiene limitaciones, pero que definitivamente sigue estando eh, lúcido, lograban que Biden tomase decisiones cruciales. Pero eso es diferente a los segundos que te dan en un debate, los segundos que tienes que hablar en público para presentar a alguien, y ahí es donde te trababas. Muy probablemente el secretario de Defensa o el que fuese hablando con Biden notaba que de repente Biden se perdía, le tenían que repetir, pero al final lo encontraban y estaba ahí. Es lo que yo creo. Yo sé que esto es muy optimista de mi parte, puede estar revelando cierto sesgo, pero la verdad es que yo pensaría esto de fuese quien fuese que estuviese dirigiendo. O sea, si a mí me dicen que Chávez al final, eh, bueno, no es buen ejemplo, porque Chávez renuncia al cargo y deja a Maduro encargado sabiendo que él no va a poder dirigir. Pero definitivamente, por más que no esté en plena capacidad, creo que tenía la suficiente como para poder tomar al final del día una decisión crucial. Los Estados Unidos es un país bastante institucionalizado, donde los funcionarios tienen sus cargos muy bien definidos y las instrucciones son bastante claras. Y si bien hay margen para la decisión ejecutiva, en realidad las cosas pueden andar hasta cierto punto. O sea, no necesitan que el presidente esté todo el tiempo diciéndote todos los días, a cada minuto, lo que tienes que hacer. Basta con una decisión crucial una vez al día o incluso una vez a la semana para que el resto del aparato siga funcionando. Y yo creo que definitivamente Biden sí estaba en capacidad de hacer eso. Pero como digo, eso es diferente a estar al cargo de una campaña. Y ahora bien, eso es diferente a una crisis, una emergencia, que se desata una guerra nuclear donde tienes que tomar la decisión en menos de 15 minutos, porque el presidente de los Estados Unidos va a todas partes acompañado de un funcionario que lleva esposado en la mano los botones que activan las armas nucleares, las ojivas nucleares. O sea, ese momento de tener que decidir así, ahí sí me preocupa. Y ahí yo sí digo, verga, ¿hasta qué punto estaría Biden en capacidad de responder a eso? No quizás hasta hoy, creo que hasta hoy sí puede hacerlo, pero en los 4 años que faltaban de aquí a que terminase un eventual segundo gobierno, eso sí me preocupaba bastante y lo expresé en el último capítulo donde hablé de esto, que si mal no recuerdo es el 137. 2 capítulos antes, al que estoy, al que están oyendo en este momento. Entonces, bueno, alguien le habrá hecho ver eso o le habrán presentado las encuestas, le dijeron, mira, estás comenzando no solo y eso esto es lo curioso, ya va, antes de pasar a eso. Todo el mundo pensó que a la semana del debate Biden se iba a hundir en las encuestas y Trump se iba a disparar. Y no fue así. Esto es lo curioso. Los candidatos siguieron en promedio empatados técnicamente. Es decir, Trump se puso adelante, pero por menos del margen de error. Lo que pasa es que, claro, cuando sacas el promedio de las diferentes encuestas, ves que está sostenidamente adelante, pero por 2 o 3 puntos, por el margen de error. Es decir, si hubiese sido tan claro que Biden a la semana había caído a 38% y Trump pasó de 50%, ahí yo creo que sí le hubiesen dicho a Biden, marico, nos hundiste a todos. Y Biden hubiese aceptado, pero yo creo, al instante. Pero cuando no es así, y todavía al día de hoy, están técnicamente empatados, es como que coño, o sea, no puede ser que ni un tiro en la oreja para Biden, perdón, para Trump, mira, estoy como el otro, un tiro en la oreja con Trump. La convención republicana que por lo general produce un empuje en las encuestas siempre, en la primera semana después de la convención. La escogencia de un heredero, de un vicepresidente que se perfila como heredero del movimiento trumpista para mantenerlo vivo. Todas esas cosas se acumulan y aún así Trump no se separa en las encuestas.
Es increíble, es insólito. Y yo creo que es de lo que se agarró Trump para, pero a vaina. Otra vez el error, pero en el otro sentido. Es de lo que se agarró Biden para decir, no, yo me quedo aquí. Pero eventualmente ese números tienen que haber empezado a separarse en las encuestas más recientes y probablemente comenzó a destilarse hacia abajo, a correrse hacia abajo y a afectar a los candidatos a gobernadores, a representantes o a senadores en las diferentes elecciones locales. Y yo creo que ahí sí ya se prenden las alarmas generales del partido y le fueron a Biden a decir, pana, no te estás jodiendo tú, nos estás jodiendo a todos. Al hombre le da COVID, esta semana desaparece del ojo público, se encierra en Camp David. No, o no, mentira, está en Baltimore, en su estado por el que él salió electo. Y no es su estado natal, pero es donde hizo toda su carrera política. Y bueno, nada, alguien habrá dicho, se le habrán aparecido las personas más claves que eran eh, evidentemente la esposa Jill Biden y Barack Obama, las dos personas que más estimaba. También se reunieron con él Nancy Pelosi y Chuck Schumer y le deben haber dicho lo que ya ha dicho. Y como Biden siempre se preció de ser lo que en inglés llaman un team player, o sea, alguien que se preocupa no solo por el equipo, es decir, no quiero ser solista que se lleva la pelota yo solo y yo solo hago la jugada como podría haber hecho Maradona. No, yo soy una pieza clave de un equipo grande. Pues le dijeron, bueno, eres una pieza clave definitivamente de un equipo grande, pero estás trabando al equipo. Entonces, bueno, hoy, cuando justo yo estoy llegando a mi programa de radio semanal, entro a la casa y me encuentro con la noticia. Tres amigos me habían escrito al mismo tiempo para darme la noticia. Se retiró Biden. Eh, con lo cual yo creo que demuestra bastante nobleza. A mí me había preocupado que en las últimas semanas se había mostrado muy testarudo cuando se seguían acumulando pequeñas pifias que aisladas no eran tan graves, pero después del papelón del debate sí lo eran, porque reforzaban la idea. Y bueno, creo que lo está haciendo tarde, pero mejor tarde que nunca, pensando desde el punto de vista de la campaña. Yo creo, como ya dije antes, que ha sido un buen gobierno. Yo creo que hubiese sido fantástico que Biden se hubiese mantenido en la idea que él presentó cuando lanzó su candidatura a finales de 2019, diciendo que él era un puente generacional. Es decir, miren, yo vengo aquí a hacer un solo gobierno, yo corrijo el defecto general y luego que alguien de las nuevas generaciones me sustituya. Eso no lo dijo así, pero era lo que se interpretó del mensaje con el que él vendió su candidatura entonces. Y yo creo que si él se hubiese mantenido con esa idea y hubiese anunciado el año pasado que no iba a ser candidato para la reelección, hubiese pasado a la historia como un buen presidente que además no quiso perpetuarse, no quiso estirar el ejercicio, solamente que mantuvo su palabra, que solamente hizo una gestión, que definitivamente cumplió, que le entregó las nuevas generaciones, que corrigió el entuerto. O sea, una persona mayor que salió de su retiro para corregir un defecto y una vez corregido el defecto, él se devuelve a su jubilación. Él había traicionado esa idea o la había abandonado. Tampoco era que él había hecho de eso su elemento central de campaña entre el 19 y el 20, pero sí lo llegó a decir y sí había quedado en registro y sí se lo estuvieron sacando estas últimas semanas. Al empeñarse en, no, yo quiero 4 años más, yo entiendo por qué cualquier presidente quiere seguir en el cargo. Eh, es tremendo cargo. El ejercicio de la política es una ladilla, pero debe producir cierta satisfacción también cuando se logran las cosas, ¿no? Y bueno, se habrá empeñado en que quería más y lamentablemente no estaba en capacidad para más y terminó quedando en ridículo porque ya no es una decisión enteramente propia, ya cediste a las demandas. No deja de haber nobleza en ceder pese a tu empeño cuando ves que el resto del equipo está sufriendo por ti. No deja de haber nobleza en eso, pero hubiese sido mucha mayor la misma si no hubiese esperado a esto, si no hubiese esperado a que se lo pidieran los demás, si hubiese sido espontáneo. Eh, definitivamente. Pero bien, ya ocurrió y bueno, nada, ahora hay que lidiar con eso.
¿Qué pasa ahora? Bueno, la convención va a ser abierta. Ya ahorita no habían pasado 2 horas y ya parecía que todo se estaba aglutinando alrededor de Kamala Harris. El mismo Biden la apoyó, pidió el voto por ella. De todas maneras, yo creo que deberían aparecer otras candidaturas formalmente. Le va a tocar a los delegados. Ojo, al morir el viejo sistema de convenciones negociadas, abiertas, donde era la convención la que de verdad definía, con delegados que venían de las regiones con órdenes explícitas de sus maquinarias, pero que los habían escogido por ser buenos negociadores, y pasó a ser este sistema donde era la primaria la que definía quiénes eran los delegados. Esos delegados ya no tienen en la actualidad esa habilidad negociadora que tenían los del pasado, que eran verdaderos maestros de su arte. Ese arte se perdió. Estos delegados que han quedado ahora completamente libres al retirarse el candidato por el cual ellos estaban comprometidos y por el que estaban obligados por la normativa interna del partido, porque el partido decía en la primera vuelta del contagio de los delegados, estos tienen que votar por aquella candidatura por la que fueron electos de acuerdo a las leyes de sus respectivos estados. O sea, no había posibilidad de que los delegados no escogieran a Biden porque ellos estaban obligados por la norma del partido y tendría que haber sido entonces el comité directivo del partido el que cambiase a última hora ese estatuto para que los delegados no estuviesen obligados a votar por quienes las leyes de sus estados los obligasen, con lo cual se arriesgaban a una demanda de los respectivos estados. Por ejemplo, Texas podía decir, no, la ley de Texas dice que tiene que votar por aquel que ganó aquí y aquí el que ganó es Biden, así que tiene que votar por Biden. Entonces era complicado. La única solución posible entonces era que el candidato renunciara, dijera yo no voy a la reelección, todos ustedes quedan liberados. Ahí sí. Ojo que esto todavía deja cierta puerta abierta a las demandas judiciales, que estoy seguro que van a por lo menos a ser eh, eh, presentadas o discutidas en público, ¿no? Pero eh, ahora va a ser interesante, pero además hay que ver hasta qué punto interesante delegados que no tienen habilidad, o sea, que no son personas negociadoras, son entusiastas de un candidato que simplemente iban a ir ahí a hacer un buen discurso diciendo nosotros apoyamos a fulano, salió electo por el estado tal, que es el glorioso estado de la lana y de los tomates y de lo que fuese. Eso es para lo que ellos estaban entrenados, no para negociar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si no se presenta ninguna candidatura salvo la de Kamala Harris. Además, que sea Kamala Harris tiene una ventaja desde el punto de vista legal. El dinero que ha sido recaudado por el comando de campaña es para el comando de campaña Biden-Harris. O sea, Harris puede usar ese dinero porque ella es parte del comando que lo ha estado recaudando. Cualquier otra candidatura tendría que, entiendo, recaudar dinero que no puede ser ese, a menos que entonces, ahí sí de verdad no sé cómo opera esto, ese dinero entonces qué pasaría, supongamos que no termine siendo Harry, que termine siendo eh, Gavin Newsom, el actual gobernador de California. ¿Qué pasa entonces con el dinero que ya reunió el comando de campaña de Biden y Harris? Ese dinero se pierde, se lo devuelve a los donantes tendrían que entonces volver a donar. Ese último detalle no lo he podido confirmar antes de grabar este capítulo. Ya seguro de hoy a mañana lo habré descubierto, pero no lo pude averiguar para el momento de que decidí grabar esto. La ventaja, lo que sí es cierto es que Harris puede usar ese dinero ya recaudado porque ella es parte del comando de campaña, ella es parte de la fórmula. Entonces sí puede usarlo. Esa es una ventaja. Tiene un nombre que reconoce todo el país porque fue electa, participó en una elección nacional, participó en un debate nacional en 2020 contra el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, el compañero de fórmula de Trump. Me refiero a Mike Pence, el que era su vicepresidente durante su gobierno, eh, que luego es antitrumpista ahora, o no trumpista al menos. Harris no ha tenido la figuración pública que tuvo el mismo Biden cuando fue vicepresidente o que tuvo en su momento Dick Cheney cuando fue vicepresidente Bush, pero sí tiene un name recognition que no tiene ningún otro hasta este momento. Entonces parte en ese sentido como la favorita. Y aquí un comentario importante. Harris puede ser un poco intragable para el ala izquierda del partido, porque los venezolanos cometen, o sea, digo los venezolanos porque he escuchado esto,
Hay mucha gente que puede pensar que porque Harris es de origen negro y asiático, es decir, su papá era negro, su mamá era de la India, por tanto ella es Asian American y African American al mismo tiempo, solo por ser color people, ella es de la izquierda del partido. Y no es cierto. La izquierda del partido no la tragaba a ella y ella es del ala derecha porque ella viene de haber sido fiscal de distrito primero por la ciudad de San Francisco y luego por del estado de California. Ese es un trabajo, eso es meter presa a la gente. Y durante su gestión como fiscal se batieron récords de encarcelamiento, o sea, de fallos a favor de la parte acusadora, es decir, metió presa a un gentío y un gentío de la que metió presa es color people, o sea, gente de color, negros, asiáticos, o sea, no blancos, pues no WASP. Entonces ella era vista como, y además, sí, para la parte más extrema del partido, los que rozan con ideas socialistas, pues está metiendo presa a gente que infringió el derecho a la propiedad y la propiedad es un robo y tal, que sé yo. Si bien el marxismo no es popular en el mundo anglosajón y mucho menos en los Estados Unidos, llega a haber casos de gente que sí opina así, y entonces, bueno, esta está metiendo presa solamente a los que infringen la propiedad de los ricos y cosas así. Eso se pudo haber llegado a oír en su momento. Entonces Harris es definitivamente, no es del ala izquierda. Ella, cuando lanza su candidatura en 2019 y se dan los primeros debates, ella ataca a Biden justamente para tratar de venderse como una alternativa de la izquierda que no fuese ni Elizabeth Warren, la senadora Warren, ni Bernie Sanders, que eran las dos grandes caras más visibles del ala izquierda del partido. Pero nadie le compró el acto, la actuación. Todo el mundo vio esos ataques contra Biden como injustificados y exagerados. Esto era cuando los primeros debates demócratas a finales de 2019. Biden lanza su candidatura mucho más tarde que todos los demás. No supo recaudar suficiente dinero y se descarriló y fue de las primeras que se retiró. Entonces incluso había gente, pueden escuchar mis capítulos de entonces, de 2020, hubo gente que pensaba que Biden no la iba a escoger a ella, si bien estaba definitivamente en la lista corta, primero por los ataques personales y segundo porque para la izquierda del partido iba a ser un reforzamiento de la idea de que Biden representaba un ala que esta izquierda no toleraba, que era el área contemporizadora, defensora del gran capital, etcétera. Y al final Biden siguió sus instintos y la escogió y creo que en un primer momento fue una decisión, a mí me sorprendió un poco, resultó ganadora, pero luego ella no ha tenido la figuración pública que tuvo el mismo Biden cuando fue vicepresidente, como les decía. Y entonces a mí nunca me ha convencido ella como ocupante de ese cargo y bueno, sin embargo, ojo, el cargo de vicepresidente no tiene ninguna función definida por vía constitucional. El vicepresidente es simple y llanamente un suplente en caso de que al presidente le pase algo. Ha pasado en la historia de los Estados Unidos que presidente y vicepresidente se pelean y se dejan de hablar y no asiste el vicepresidente más nunca a la reunión del gabinete. Eso pasó en los años 20 del siglo XX. Eso también pasó en Argentina, más reciente, por cierto, con el último gobierno de esta mujer Fernández. Y en Venezuela no, porque los vicepresidentes son, que además es una creación reciente, solo desde la Constitución del 99, son de libre nombramiento y remoción por el presidente. O sea, aquí son más insulsos todavía. Allá simplemente son un suplente. No tienen ninguna función definida, les decía. El cargo se elevó un poco porque George Bush, o sea, el cargo se volvió prominente porque George Bush, hijo, reconociendo sus propias limitaciones y confiando excesivamente en Dick Cheney, que había sido el secretario de, de defensa o secretario de Estado, pero creo que fue de defensa de su padre en el gobierno del 89 al 93, de George Bush padre, confiaba mucho en Cheney, le había pedido que presidiese la comisión, que le escogiese un vicepresidente y cuando Cheney le presentó, mira, estas son las opciones que yo veté, Bush le dijo, pero ¿por qué no eres tú? No, yo no quiero. No, pero yo quiero que seas tú. No, no, si yo fuese vicepresidente, yo solo lo haría si tú estás de acuerdo en que yo me encargue de esto, esto y esto. Y Bush le dijo, ok, está bien. Uf, sorpresa. Entonces, Dick Cheney terminó teniendo una amplia
poder de decisión dentro del gobierno de Bush, pero porque Bush así lo quiso, porque Bush confiaba en él. Y luego en el caso de Biden, cuando era vicepresidente de Obama, es porque se llevaban muy bien e hicieron una muy buena amistad y se consultaban. Pero ojo, que Obama nunca le delegó funciones como si lo había hecho Trump, Biden, como si lo había hecho Bush en Cheney. Lo que tenía Obama es que le consultaba y siempre lo incluía en todas las reuniones y se llevaban muy bien. Pero no es en ninguno de los dos casos, esos son preceptos legalmente establecidos. El vicepresidente es única y exclusivamente un suplente. Y preside las sesiones del Senado, las sesiones, no las sesiones ordinarias, sino las sesiones solemnes del Senado. Y si en el Senado hubo un empate, lo cual es probable porque son solo 100 senadores, entonces el vicepresidente puede desempatar, que ha pasado. Pocas veces, pero ha sucedido. Sobre todo cuando, en las pocas veces que ha sucedido, el Senado está dividido en exactamente 100 y 100. Ojo, que son 100 solo desde los años 60, cuando fueron incorporados Alaska y Hawái como estados, completando el número de 50, pero por mucho tiempo fueron solo 48 estados, es decir, solo fueron 96 senadores. Y si algún día terminan de incorporar a Puerto Rico y a Guam o a las Islas Vírgenes como estado o convierten el DC en un estado, pues van a ser más de 100. ¿Ok? Pero siempre es un número par, porque son dos por cada estado. Entonces la probabilidad de empate es baja, pero es posible, efectivamente. Y solo en esos casos el vicepresidente tiene una función, llegar a votar para desempatar. Entonces, como se dan cuenta, el vicepresidente no tiene ningún empleo. Presidir el Senado en sesiones solemnes, desempatarlo en caso de que se haya insólitamente empatado una votación y asumir la presidencia si el presidente queda incapacitado parcial o definitivamente, ya sea por enfermedad, muerte o renuncia, o impeachment, que es que te saca el Senado del cargo. La última vez que un vicepresidente asumió la presidencia completa por esto último fue en 1974 cuando renunció Richard Nixon porque estaban a punto de iniciarle un proceso de impeachment en la Cámara de Representantes y los senadores se aparecieron en la Casa Blanca para decirle, cuando esto llegue al Senado nosotros vamos a votar para sacarte. Entonces mejor que renuncies antes. Y entonces Nixon renunció y ahí asumió su vicepresidente que no había sido electo en la misma fórmula, por cierto. A él tuvo que nombrarlo a la Cámara de Representantes porque el anterior vicepresidente, el que había competido con Nixon en las dos campañas, la del 68 y la del 72, se había visto envuelto, perdone, en un escándalo de corrupción y renunció. Y fíjense cómo un escándalo de corrupción del vicepresidente no afectó al presidente, en lo absoluto. Eso demuestra lo desconectado y lo insulso que termina siendo ese cargo. Entonces, cuando ya había empezado la segunda presidencia de Nixon, escogen a Gerald Ford como su vicepresidente. Y, oh, sorpresa, cuando ya tiene apenas un poco más de un año en el cargo, el presidente le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a renunciar, esto te queda a ti. Y al asumir la presidencia, ya es completamente presidente, pero es cómico que Gerald Ford se convirtió en presidente sin haber sido nunca electo por los votantes para la máxima magistratura del país, ni para la segunda. No había sido electo ni como presidente, ni como vicepresidente. Y estuvo a punto de ser electo ya presidente de forma completamente ya legítima en la elección del 76. Casi lo logra. Incluso sobrevivió a la última convención negociada, abierta en la historia del país, que fue la republicana del 76, cuando se alzó la entonces vista como el ala extrema derecha capitaneada por el que venía de ser gobernador de California, un antiguo actor de películas de serie B llamado Ronald Reagan, que lo retó. Casi se hace con la candidatura, pero al final prevaleció el ala moderada y se quedaron con Gerald Ford en aquella oportunidad. Y tanto fue su prestigio que en el año 80 Reagan quiso escogerlo como vicepresidente en un primer momento. Y Ford se puso un poco exigente, o sea, hizo lo que luego haría Dick Cheney. Mira, yo solo acepto ser tu vicepresidente si ponemos a fulano, mengano y sutano que trabajaron conmigo en los 2 años que yo fui presidente. Y entonces Reagan dijo, no, papá, no. Y entonces lo dejó. O sea, pero para que vean cómo
tan brevemente Ford llegó a ser tan prestigioso como gran operador político, definitivamente. Y fue el presidente además que le tocaron todas las celebraciones por el bicentenario de los Estados Unidos en 1976, el mismo año de la elección que terminó perdiendo. Bueno, bien, me fui por la tangente con esta disgregación histórica, pero me pareció que les iba a resultar interesante. Pues bien, hablando de historia, nos encontramos ahora con un evento histórico, una convención abierta que puede terminar siendo un desastre si se postulan varias candidaturas preeminentes y estos delegados que no tienen experiencia en eso, se da una primera vuelta, no eligen en la primera vuelta, se da una segunda vuelta y nada, se da una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta y no se retiran las candidaturas y llega la hora de negociar y esta gente no sabe de eso. Ojo, pueden ser una sorpresa y ser tremendos negociadores, pero son 4.000 y pico de personas los que tienen ese poder. Entonces está por verse. Yo creo que si se aglutinan todas las candidaturas en torno a Kamala Harris, los únicos que pueden hacerle sombra a Kamala Harris son el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Michigan, que Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, que también es una rising star dentro del partido, y finalmente el gobernador de Pensilvania, que se llama George Shapiro. Esos son como, en ese orden, las tres estrellas en ascenso que se considera que son presidenciables. Esta mujer Whitmore de Michigan se ha convertido en un sueño liberal, o sea, ha logrado introducir una serie de reformas en muy pocos años dentro de su estado sin subir impuestos, que ese es el precio siempre que pagan los demócratas que inician una serie de programas sociales y de reformas que suelen ser muy atractivas, pero que vienen con el costo de que hay que subir la recaudación tributaria y entonces, bueno, eso puede hasta cierto punto volverse una carga muy pesada para los habitantes de un estado. Esta mujer, no me pregunten cómo lo logró sin hacer eso. Y bueno, y además nació en el 71, o sea, apenas tiene 52 años, ahora es que le queda carrera política. Entonces ella podría ser una candidata. Sin embargo, todos estos nombres eran gente que eran fiel pro Biden. Y si ellos ahora manteniéndose fieles y logran moderar sus ambiciones y se reúnen alrededor de Kamala Harris, entonces no va a haber tal cosa como una convención abierta. Van a lanzar su público apoyo a Kamala Harris. Cualquier otro nombre. Digo que estos son los únicos tres nombres que yo creo que podrían arrebatarle oxígeno a Harris en su posibilidad. Si estos tres, por haber sido fuertes pro Biden, se arremolinan ahora alrededor de ella, cualquier otra candidatura no va a tener vida. Y entonces sí, eso se va a elegir en la primera vuelta en la convención. No importa que sea abierta, va a ser tan abrumador el apoyo alrededor de Kamala Harris que terminará siendo un acto pro forma, por más que en el papel y en la práctica no lo es. Pero bueno, termina siendo casi una aclamación. De todas maneras, eso está por verse. Vamos a ver, yo creo que deberían, si yo tuviese algún voto en esa decisión del comité, yo creo que los candidatos fuertes deberían. Lo que pasa es que Biden también ahí jodió la vaina al lanzar la candidatura de Kamala Harris. Pero yo creo que se podría negociar en privado, decir, mira, por las formas es bueno que existan otras candidaturas eh, fuertes. Y si al final en la primera vuelta no consiguen los votos, que se retiren, por ejemplo. Podría ser. O sea que en todo caso, tanto Shapiro como Whitmore Whitmore o Whitman eh, y Newsom se lancen. En todo caso, podrían dividir el voto. Kamala Harris que podría quedar de primera dentro de esos cuatro. Todavía lejos de tener la mitad más uno, pero entonces ya el que queda de tercero se retira y apoya a Harris, por ejemplo, una cosa así. Eso podría incluso hasta cierto punto negociarse, pero es un riesgo porque al final, ¿qué pasa si lo hacemos simplemente por la forma y Kamala Harris queda de tercera en la primera votación? Y mierda, ¿qué hicimos aquí? O sea, ¿con qué cara se retira ahora el que queda de segundo y el que queda de primero? Si todos lo estaban haciendo para fingir. Entonces es un riesgo. O sea, pues esto puede ser un desastre. Pero si al final no lo hacen, también va a quedar como, bueno, pero Biden dio el dedazo, pues, como los presidentes del PRI en el pasado.
De todas maneras, ese es el argumento más débil. Pero esa línea de ataque se abre por ahí. Lo cierto es que estamos en territorio desconocido, no sucedía una convención abierta desde hace muchas décadas, no se retiraba un candidato presidencial desde el año 68 y en aquella oportunidad se retiró en marzo. Todavía, o sea, estamos ahora a semanas, no, ya no a un mes, sino a semanas. La convención demócrata comienza el 19 y hoy es 21, o sea, estamos a menos de un mes. Entonces, bueno, todo puede pasar. eh, por otro lado, como Trump no deja de ser Trump, no se está despegando en las encuestas y los demócratas, si saben vender la idea del sacrificio que ha hecho Joe Biden por el bien del país, pueden lograr capitalizar eso bien y demostrar, mira, como este tipo, que lo único que hace es atacar, eso seguramente es la línea que van a probar. Vamos a ver si eso cala. Y bueno, amanecerá y veremos. Yo creo que voy a tener que hacer capítulos diarios, no semanales, sino diarios a partir de ahora. Bien por los Estados Unidos, quiero hacer un último comentario sobre Venezuela. Adelante. Bien, cuando estoy grabando esto estamos a exactamente una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela. Según todas las encuestas que se respeten y sean serias, el candidato de la oposición, el diplomático Edmundo González, le saca como 30 puntos a Nicolás Maduro. Y eso es increíble y eso me tiene a mí y he visto que a mucha gente en cuyo criterio yo confío, nos tiene a todos ansiosos, por no decir que asustados, porque de verdad el chavismo está a punto de perder el poder. El chavismo va a perder la presidencia que se ha demostrado que hasta ahora es el bastión y la pieza clave de la continuidad del proyecto chavista en Venezuela, porque perdieron el poder legislativo y eso no significó cambio alguno. Eso solamente fue una incomodidad a la hora de endeudarse hacia el exterior, pero le lograron salir al paso a eso y sobrevivieron por los 5 años que duró la asamblea opositora del 16 al 21. Y la verdadera clave de bóveda de este sistema político nuestro es quien controla Miraflores, quien controla la presidencia. Entonces, si el chavismo pierde la presidencia, podría significar el fin del proyecto chavista. Ojo, eh, el poder legislativo seguiría por espacio de al menos un año más en manos completamente del chavismo, que serían ahora la oposición, porque, que además la preside Diosdado Cabello. La Corte Suprema de Justicia tiene 32 magistrados nombrados por el chavismo, que no le ha temblado la mano de hacer y deshacer. El fulano Poder Moral Republicano, Consejo Moral Republicano, que constituido por ese supuesto cuarto poder que creó la Constitución del 99, que lo integran el defensor del pueblo, el fiscal y el contralor. Son chavistas, son nombrados por la Asamblea Nacional, no son nombrados por el Ejecutivo. Y el poder electoral sigue estando en manos del chavismo. Tienen 4 de 5 rectores son chavistas. Incluso el rector no chavista, ni siquiera sé quién es en la actualidad. Y de verdad esto parece increíble. Y ahora bien, el chavismo demostró que mientras mantenían el ejecutivo, no importaba que el legislativo fuese enteramente, absoluta, mayoritariamente opositor. ¿Podría pasar lo mismo ahora? O sea, las fuerzas que hasta esta semana son oposición, bueno, no, hasta este año, porque la presidencia se asume el 10 de enero, podrían gobernar ignorando a la Asamblea Nacional como el Maduro ignoró a la Asamblea Nacional entre el 3 de enero de 2016 y el 3 de enero de 2021. No lo creo, sobre todo cuando los otros poderes también están en manos chavistas y cuando los militares son una caja negra y son los que tienen las armas y tienen enorme cantidad de intereses puestos en juego con un eventual cambio del Ejecutivo. Entonces, ¿hasta qué punto puede un nuevo Ejecutivo lidiar con unos militares que no les son fieles, con una Asamblea Nacional que es abiertamente y totalmente opositora a ti, y con un Tribunal Supremo que te puede desmontar cualquier ley argumentando cualquier
exabrupto legal con un fiscal que de repente te puede meter preso a tu mismo gabinete, o sea, o acusar, mejor dicho, a tu mismo gabinete, de verdad yo no me quiero imaginar lo que va a ser ese primer año de gobierno si Edmundo González llegase a ganar. Y otra cosa, María Corina está haciendo campaña con él. La Constitución del 99 estipula que el vicepresidente es de libre nombramiento y remoción. Yo me imagino que de ganar, de repente, el Mundo González o el arreglo que tienen ellos en privado podría ser que él la nombra a ella vicepresidenta. Y si el Tribunal Supremo de Justicia dice no, no puede porque ella está inhabilitada y no, como ese cargo la pondría a ella a un pálpito del corazón de distancia de la presidencia, y el Mundo González es una persona mayor y que se le ve frágil, no a los puntos de Biden, pero casi, ella podría convertirse en la presidenta del país. No, no, no puede, no puede, porque está inhabilitada y punto. Entonces eso implicaría de repente hasta un conflicto dentro del nuevo gobierno. ¿Qué cargo va a tener María Corina Machado en esto? Y si la elige, uno dirá, bueno, él la escoge a ella de vicepresidenta y luego renuncia. Primero, lo que ya dije, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia podría decir que no. Pero incluso si lo hiciese, eso no es como en Estados Unidos. La Constitución venezolana no especifica eso, pero una sentencia del Tribunal Supremo en 2004 o 2003 estableció los mecanismos de cómo se debe llenar la ausencia absoluta del presidente. Resulta que en Venezuela el presidente tiene por constitución un mandato de 6 años, que van del 10 de enero del año inmediatamente siguiente a la elección al 10 de enero de 6 años después. Si el presidente comete una falta absoluta en los primeros 3 años, antes de que se haya cubierto la mitad del periodo, se tienen que llamar a nuevas elecciones. Y solo si se pasó la mitad es que entonces asume el vicepresidente. Por eso es que el referéndum de revocatorio de 2004 fue en agosto, porque la elección de Chávez había sido en agosto y asumía en enero. Si se dejaba para después, entonces el vicepresidente, que en aquel momento era José Vicente Rangel, era el que hubiese asumido el cargo. Me acuerdo que por eso los chistes y los sketches de Radio Rochelle y cosas era que José Vicente en privado estaba haciendo campaña por el sí, porque eso lo hubiese convertido a él en presidente. Cosa que, bueno, al final no pasó. Pero entonces, la situación a la que se enfrenta, o sea, si ya es difícil lo que ha ocurrido hasta aquí, toda persona que le abre la puerta a María Corina Machado y a Edmundo González en la campaña la meten presa, a alguien les da la cola y le inventan cargos, le abren una investigación. Pero no es que están metiendo preso al comando de campaña de María Corina, están metiendo preso a los motorizados que le dan la cola para llegar a una ciudad. O sea, el chavismo está atacando como nunca antes a la gente de abajo del común, a su base electoral. Antes siempre eran los líderes de oposición, ahora están atacando abajo. Y no le está temblando la mano. Entonces, si ya ha sido difícil lo que estamos ahora a una semana, y después ponte tú que el resultado sea tan avasallador que no hay en cómo esconderlo. O sea, si los números son reales, Edmundo González gana de calle borrado. Pero el chavismo va a aceptar eso. Cuando el año pasado se inventaron unos números en los 5 referendas del Esequibo. Y no les tembló la mano decir que habían votado más de 10 millones de personas cuando uno salía a la calle y no veías ni 100 en la cola de algunos centros de zonas que eran bastiones chavistas que ya no lo son. Es increíble. Entonces, ¿qué va a hacer el chavismo? ¿Se va a inventar unos números? No han metido. Yo pensé que para estas alturas ya habían metido preso a Edmundo González, habían mandado a María Corina al exilio, se habían inventado una nueva cosa para que nos quedasen solamente la opción de Carri, una cosa así, o de Bertucci. No ha pasado. Ojo, todavía puede pasar en esta semana. Yo sigo creyendo que a última hora se van a inventar el jueves cerrar centros electorales. Eso ya lo han hecho antes. O sea, todas las opciones que estoy barajando son cosas que han hecho. Y después queda la última opción de que si pierden, o sea, mire, que metan preso a los candidatos, que cierren centros y le desaparezcan gente de las listas, que se inventen números, que no reconozcan el resultado, o finalmente que se inventen como hicieron cuando, por ejemplo, Ledesma ganó la alcaldía mayor en 2008, entonces inventaron recrear algo que la Constitución del 99 había eliminado, que era el Distrito Federal, nombrado por el presidente como era hasta ese momento,
como fue hasta el 99, para entonces quitarle funciones a la alcaldía mayor y le dejaron a Antonio Ledesma un cascarón vacío. Es una teoría que a mí no se me había ocurrido esa, pero se la escuché en estos días en una entrevista que vi por YouTube, que vi un pedazo nada más, a esta persona que fue gobernador del Distrito Federal en los años 70, cuando el primer gobierno de Pérez, ahorita se me va, él fue eh, presidente de... perdón, él fue representante venezolano en la ONU y en la OEA, ahorita se me va el nombre, pero no es relevante mencionarlo ahorita. Creo que el que sepa un poco de política ya sabe de quién estoy hablando. Diego Arria es la persona, disculpen que eh, no lo recordaba. Se lo escuché a Diego Arria diciendo que estos 5 meses que faltan hasta enero serían para crearse una reforma que le quite al Poder Ejecutivo todos los poderes y hagan como hicieron en el 98. No descarto esa idea, pero es como muy enrevesada. Porque ¿qué vas a hacer? Vas a dejar la presidencia del país sin poder. Y vas a convertir al país en un sistema parlamentario. Bueno, con el chavismo, si algo que aprendí después de 25 años es que la idea más absurda es tan válida como la más sensata. Pero bueno, están todas esas posibilidades y yo no sé qué va a suceder aquí, pero lo cierto es que si la elección fuese legítima, seguro que gana Edmundo González. Ahora, ¿hasta qué punto el gobierno va a permitir una elección legítima cuando ya hemos visto que después del 15 más nunca han querido eso? Y ojo que las elecciones hasta el 15, eso de enteramente legítimas, competitivas, abiertas, legales, no fueron. Pero al lado de lo que comenzaron a hacer a partir del 16, parecía que vivíamos en la más plena de todas las democracias en comparación con lo actual. Y bueno, de verdad, esto es terreno desconocido. Yo evito pensar en esto todos los días porque es de verdad abrumador y es nunca he tenido tal grado de incertidumbre por lo que está pasando en Venezuela como lo he tenido ahorita. O sea, que hayamos llegado al punto en el que estamos ahorita para mí es increíble. O sea, esto eran cosas como en 2012 y en aquella oportunidad aún así Capriles perdió por casi 10 puntos. Eh, o por 10 puntos, no, casi 11 fue la cosa. Es decir, la campaña ha sido desigual e injusta como todas, pero en las masas que reciben a Edmundo González y a María Machado en el interior son increíbles. Eh, el desprecio por el gobierno ha llegado a unos puntos que no se había visto en 25 años. Con todo y que se ha ido la base de la voto opositor, se fue en avión, en barco, a pie, por la selva. El desprecio al chavismo todavía los pone de última opción electoral. Eso te dice el odio que de los ponte tú que de los 8 millones de personas que hay allá afuera solo votaban 4 millones y medio. Se perdieron esos 4 millones y medio de votos que en su mayoría eran voto opositor, o sea, voto antichavista. Y aún así el chavismo está perdiendo de calle. Eso te dice el odio que hay. Eso, el desprecio, o en el mejor de los casos, la desesperada necesidad de cambio. Y es que para mucha gente esto es lo único que han conocido. Chávez juró el cargo 4 días antes de que yo cumpliera 20. Y yo tengo ahorita 45. O sea, esto ha sido toda mi vida adulta, pero por lo menos tengo el recuerdo de esos primeros 19 años de vida en otro sistema político que estaba decadente y terminó feneciendo, pero que definitivamente era una Venezuela mejor que esta en absolutamente todas las categorías por las que queramos hacer la comparación. Con todos esos efectos que no eran pocos, pero alguien que nació en el 99 no ha conocido otra vaina. Yo en estos días vi una muchacha linda en una panadería y le quise intentar algún piropo y cuando voy a decirle algo le veo un tatuaje en la mano, en el brazo, en el antebrazo, y veo que dice 2005. Y en un primer momento pensé que era el año en que nació su hija. Una cosa así, me inventé que tenía una hija. Y cuando le voy a preguntar, le digo, ese tatuaje, ese es el año en que naciste. Me dice, sí. Y yo, mierda, es una chamita de 18 años, pero además esta chama, o sea, 2005, eso quiere decir que cuando ella tuvo ya cabeza como para entender lo que estaba pasando en el país, era 2015. 2015 fue un año de mierda. El barril cayó a $23, comenzó a escasear
todo. O sea, esa chama está conociendo un buen país ahorita porque lo compara con lo que ella vivió entre los 10 y la edad actual. Entonces, por supuesto, esa chama tiene que, le dicen, vamos a cambiar esto y debe estar entusiasmadísima. Capaz es chavista la jeva. Pero, pero no lo creo. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, eso explica por qué la opción opositora tiene amplias posibilidades de ganar si la dejan. La vaina es, la van a dejar. ¿Por qué la dejarían? Porque el chavismo va a querer entregar el poder. Cuando para ellos es vital, en sentido biológico, quedárselo hasta que ellos dejen de respirar por causas naturales. Así que no sé qué va a pasar aquí, pero estoy de verdad que no me lo puedo creer. Vamos a ver qué pasa, de verdad. Eh, bueno, hasta aquí. Ya este capítulo quedó como de 2 horas, creo que el más largo que he hecho, salvo los que han sido conversaciones. Así que, bueno, si llegaron hasta este punto, gracias por escucharme hasta el final. Eh, Vamos a seguir desarrollando los eventos en las semanas próximas. Por supuesto, el próximo capítulo va a estar completamente absorbido por lo que va a pasar en Venezuela, porque si lo publico el viernes o sábado, lo voy a estar publicando a horas de la elección, y si lo publico el lunes, capaz el lunes todavía no tenemos resultados, ni capaz tenemos el martes. Si eso pasa, ya sabemos todos cuál es el resultado. Verga, es que lo pienso y me da hasta un vacío en el estómago. Así que mejor paro esto aquí. Porque es todo muy incierto y ya es pura ciencia ficción cualquier otra cosa que yo diga a partir de este momento. Bien, después de casi 2 horas, este ha sido el capítulo más largo del año y de mucho tiempo. Lo ameritaba. Pido disculpas por la sección francesa porque me faltaba información para hacer un análisis, pero sí quería comentar algunas cosas que creo que eran válidas comentar, y prometo un futuro capítulo con mayor desarrollo. La situación en los Estados Unidos, por supuesto, es clave. Yo creo que los Estados Unidos son pieza capital del sostenimiento del sistema liberal y democrático del mundo. Entonces lo que sucede ahí es preocupante. Y bueno, Venezuela, pues es Venezuela, pues. Pero creo que después ameritará capítulos más largos. Por supuesto, el próximo capítulo definitivamente va a ser sobre Venezuela, porque si lo publico viernes o sábado, lo estaré publicando a horas de la elección. Si lo publico y si espero a ver un resultado electoral, muy probablemente no va a salir publicado el domingo, pero quizás no el lunes ni el martes, porque capaz no hay resultados todavía esos días. Y creo que si no hay resultados el lunes en la mañana, ya sabemos qué es lo que pasó. Entonces, bueno, nada, amanecerá y veremos. Eh, Una última cosa, recuerden que este podcast lo están oyendo de forma gratuita, pero eso no quiere decir que yo no, que yo viva del aire. Y se agradecería mucho si ustedes se convierten en patrocinantes de este podcast visitando mi Patreon y suscribiéndose por $1 mensual. Pueden hacerlo por 2, por 4, por 8, por 16. Pero yo solo les recomiendo que donen $1, que además no se los estoy exigiendo para que puedan oírme. Y así me apoyan a seguir haciendo este proyecto que ya lleva varios años. ¿Cómo lo hacen? Pues se meten en patreon.com/peripatos. De todas maneras, aquí en la caja de información está el enlace. Y siguen los pasos que ahí dicen para volverse patrocinantes. También ayudan haciéndole llegar esto a todas aquellas personas que creen que les puede interesar o ser de utilidad. Hasta la próxima.